Les voy a pedir que vayan en sus Biblias, por favor, al Salmo número 80. Sígalo ahí con su vista, por favor. Hay una porción que se repite 2 o 3 veces, ya no recuerdo si 3, pero por lo menos 2, ¿no? Que está en el versículo 3 y el versículo 7. Entonces, si quiere unirse conmigo en esos versículos, hágalo. Y en el 19 también, únase a mí. ¿Ok? ¿Qué versículos? 3, 7 y 19. ¿Ok? Mi pastor, uno de mis pastores, ¿verdad?, me compartió un estudio acerca de este salmo. Desarrolla un tema amplio acerca de lo que es la restauración, ¿no? Y quiero que lo leamos porque pues, no voy a hablar de él. No. Quiero que lo leamos porque realmente Dios tiene el poder de restaurarnos. Amén. Y vamos a estudiar qué significa el ser restaurado, ¿no? Pero quiero que sea la palabra de Dios llegando a sus ojos, llegando a su corazón, tocando su espíritu. Dice el Salmo 80. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos, todos juntos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí, todos juntos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que la pasan por el camino? Todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste, así no nos apartaremos de ti.
Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Todos juntos. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Restáuranos. Ese es el clamor del pueblo de Israel en este salmo. Y lo que nosotros tenemos en Dios es precisamente eso, la restauración, la salvación. Hablar de restauración es hablar de volver a establecer algo que existía y que fue roto, algo que fue dañado. Y no sé por qué estoy oyendo tanto eco, ¿no? Pero algo está haciendo eco. Hoy cerramos esta serie, hermanos, y notarán que andamos un poquito profundos, ¿no? Que así como que no cesamos de exhortarles y de llamarles a la meditación, a guardar silencio delante de Dios, a honrar realmente a Dios, a reflexionar en por qué estás aquí, qué estás haciendo para Dios, qué estás haciendo con Dios, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que Dios nos revela a nosotros, hermanos, ¿no? Yo se los he dicho a ustedes, yo no les voy a predicar o les voy a enseñar algo que no antes el Señor me confrontó con ello. Y este es el caso, ¿no? Hemos hablado de una enfermedad espiritual. Hemos hablado de espíritus dañados. Hemos hablado de almas enfermas. Hemos hablado de salud, donde el cuerpo se enferma. Pero este clamor de Dios, restáuranos, resplandece. El Señor resplandece. Él resplandece. Dice, despierta tu poder. El Señor es poderoso para hacer las cosas en nosotros. Hoy no voy a hacer un repaso de todas las sesiones anteriores, pero la idea de recordarte cada semana esos síntomas de enfermedad espiritual es de que te des cuenta que estás enfermo espiritualmente. Que ese éxito espiritual del que haces alarde no existe. De que a lo mejor has estado muy ocupado en las cosas de Dios, pero no te has ocupado en tu comunión con Dios. Has perdido de vista el propósito primario, el objetivo más importante que tuvo Dios al salvarte, al rescatarte. Has perdido de vista el propósito de la gracia. ¿Por qué la gracia un medio de sanidad para tu vida? Porque tu principal enfermedad no es el cáncer, no es la osteoporosis, no es la hipertensión, no es la diabetes, es el pecado. Esa es la enfermedad que te va a condenar a muerte, no en esta vida, sino por la eternidad. Si tú menosprecias la gracia, si tú no entiendes que la gracia tiene ese propósito primario de limpiarte de tus pecados, de borrar tus pecados y hacerte limpio delante de la presencia de Dios. Si tú no entiendes la gracia, tampoco vas a entender el perdón, porque al día de hoy todavía te sientes indigno de tener una relación con Dios, porque al día de hoy no sientes que Dios te pueda perdonar, porque al día de hoy sientes que eres muy malo, sientes que eres un pervertido, un degenerado, un mal hijo, un mal padre, un mal hermano, una mala madre, una mala abuela. Crees que Dios no te puede perdonar y vives con esa culpabilidad profunda que te impide avanzar espiritualmente. Crees que te perdiste en el camino, crees que ese vicio, crees que esa atrocidad que cometiste, nadie la puede borrar. Y no es cierto. Dios dice que sí la puede borrar. Dios dice que Él te perdona. Dios dice que Él te limpia de toda maldad. Pero es una hoja de papel con unas cuantas palabras escritas que te tratamos de convencer que contiene la palabra de Dios y no lo crees. No lo crees. Y por eso no avanzamos.
Reprobamos el primer año del cristianismo y seguimos repitiendo y repitiendo año y repitiendo año y repitiendo año. Te decimos dale prioridad a Dios, no le das prioridad a Dios, le das prioridad a otras cosas. Te decimos tienes ídolos, no, ¿cuáles ídolos? Pero son esos mismos que al día de hoy te impiden seguir a Dios de corazón. Seguimos engañados por el mundo buscando metas que Dios no nos pone. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Piénsalo un momento. ¿Tienes un propósito? Vamos a mencionar algún dato más adelante, pero la mayoría de los jóvenes que acuden a consejería, psicólogo y tantas cosas más, buscando ayuda, ¿no? Traen ese pensamiento de es que no tengo por qué vivir. No tengo un propósito en la vida, no sé para dónde voy. Efectivamente, ¿no? Quizás tú no has tenido ideas suicidas, quizás sí, pero mayormente las personas que llegan a esa decisión es porque no tienen por qué vivir. Y aún ahora nosotros, preguntándonos a nosotros mismos, ¿cuál es mi propósito en la vida? Te tardas en pensarlo porque dices, es que realmente no lo tengo claro. Exactamente. Necesitamos tener claro un propósito en la vida, porque si no, vamos por allí viviendo por vivir, ¿no? En Gálatas 6:1, que es el versículo clave del mensaje de hoy, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vosotros que sois espirituales, ¿no? Si alguien el día de hoy incurriera en una falta y dijéramos, pecador, ¿no? ¿A quién se estaría refiriendo Pablo con eso de vosotros que sois espirituales? ¿Quiénes de ustedes levantarían la mano para apoyar la causa de restaurar a esta persona? Es como cuando te hacen esa pregunta de ¿quiénes son humildes? Y 2, 3 la levantan, ¿no? Vosotros que sois espirituales. ¿Quién es espiritual? ¿No? ¿Quién tiene la capacidad de restaurar a alguien que está en esa situación? Que está en una situación de pecado, que está en una situación de vulnerabilidad. Y hemos venido hablando de eso, ¿no? Cuando yo les decía, llega una persona a la iglesia con una necesidad emocional profunda. Está deshecho el hombre, está deshecha la mujer, está deshecho el joven, por toda la problemática que trae. Y yo, con todo respeto del evangelio, yo le vendo el amor de Dios y le digo, mira, Cristo murió por ti, por tus pecados, acepta a Cristo como tu Salvador y ya estás resuelto. ¿Y todo lo demás? Justo hoy vamos a hablar acerca de ese tercer medio de sanidad y vamos a hablar de la restauración, ¿no? Hablamos de la gracia, no lo pierdas de vista, la gracia es para ti. La gracia está allí disponible para todo aquel que la quiere tomar. Aquel que cree que la gracia puede salvarle. Aquel que cree que la gracia realmente te limpia de tus pecados y te los perdona. Para esa persona. Para esa persona que cree que Dios puede restaurar su vida quebrada, su vida rota, su vida sin sentido, su vida sin propósito. Pero aún nosotros, como cristianos, como los espirituales, no tenemos claras estas cosas. ¿Cómo se lo compartiremos a alguien más si nosotros no lo tenemos claro? No podemos. No podemos convencer a alguien de algo de lo que nosotros no estamos convencidos. No podemos decirle a alguien que viva algo que nosotros no vivimos. Y yo se los he dicho. Yo no me paro aquí al frente asumiendo que yo ya lo he alcanzado, que soy perfecto. Todos tenemos batallas, todos tenemos luchas cotidianas, ¿no? Pero hay quienes creemos que esa gracia está ahí disponible para ayudarnos a superar
todos esos obstáculos y esos baches que nos encontramos en el camino. Pero ¿qué significa restaurar? ¿Qué es la restauración? Restaurar significa reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que tenía antes. O sea, que tenía antes de ser dañada, ¿no? En el mundo se habla de diferentes tipos de restauración, ¿no? Si ustedes van a la bibliografía, ¿verdad?, secular, van a encontrar que se habla de diferentes tipos de restauración. Se habla acerca, obviamente, de la restauración psicológica, ¿no? Cuando alguien está dañado psicológicamente, emocionalmente, acude con un psicólogo buscando restauración psicológica. Se habla también de restauración física. Cuando estamos mal físicamente, pues acudimos a un profesional de la salud y buscamos tener una restauración física, ¿sí? También se habla acerca de restauración ecológica. Ya saben, ¿no? Es que con la construcción del Tren Maya se mataron quién sabe cuántos kilómetros cuadrados de selva y de bosque y le echaron tierra a los cenotes y ya saben, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, se habla de una restauración también ecológica. En serio, la literatura secular aborda esos tres tipos de restauración mayormente, ¿no? Pero se deja de lado algo muy importante y es la restauración espiritual. Es a donde queríamos llegar. Después de decir que estamos espiritualmente dañados, espiritualmente enfermos, y ponemos a la disposición de quien quiere la gracia, ¿verdad? Dios la pone a disposición, nosotros la damos a conocer, y el perdón de Dios, eso nos tiene que ayudar a llegar a este punto, a ser restaurados espiritualmente. ¿Sabes? La voluntad de Dios es que tú seas restaurado. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos restaurados. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios quiere que pases de muerte a vida, de lejos a cerca, de condenado a perdonado. Eso es la restauración. El propósito original de Dios era tener una comunión de amor contigo. Pero el pecado se puso en medio, ¿sí? Ahora, para nosotros poder llegar a una restauración, tenemos que dar una serie de pasos o considerar ciertas cuestiones en nuestra vida para poder llegar ahí. En primer lugar, es el arrepentimiento. La Biblia dice que sin arrepentimiento, pues no podemos tener perdón de nuestros pecados, ¿no? Y cuando el Espíritu habla a las iglesias en Apocalipsis, si nos remitimos al capítulo 2, cuando habla a la iglesia de Éfeso, ¿sí?, les dice, oye, pues ustedes han sido una buena iglesia, ¿no? Y predican el evangelio y a todo dar con ustedes, pero, dice en el versículo 5, bueno, antes, perdón, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Y hoy estoy hablando a creyentes. Has dejado tu primer amor. Y le dice el Espíritu a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto, dice, de dónde has caído. Y lo que sigue es importante, y arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y esta siguiente frase le gusta a algunas personas no mencionarla. Dice, porque si no vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Es vital el arrepentimiento. El evangelio que predicaba Juan a los judíos era el evangelio del arrepentimiento, ¿no? Decía, oh almas adúlteras, ¿no? Oh almas corrompidas, pecadoras, bautícense para el perdón de pecados, arrepiéntanse, ¿no? El Señor Jesús predicó el arrepentimiento, buscando ¿qué? Que fuéramos perdonados, que fuéramos limpios.
Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque podemos decir, no, si yo arrepentido estoy, ¿no? Con esa calma, con esa tranquilidad, decir, Señor, estoy arrepentido. Y mi arrepentimiento puede ser totalmente válido, igual que el publicano que estaba ahí tirado llorando de Señor, sé propicio a mí, si no cometo nuevamente la falta. Ese es el verdadero arrepentimiento, no volver a pecar de la misma forma. Entonces, debemos entender qué significa restaurar, debemos entender que es la voluntad de Dios el restaurarnos y debemos entender que el arrepentimiento es vital para nosotros poder ser perdonados y para poder entonces ser restaurados. Pero primero es la gracia, entender que es un don gratuito de parte de Dios, después entender que el perdón viene de igual manera acompañando a la gracia como algo gratuito que nosotros necesitamos y que nadie más nos puede otorgar sino Dios. Él fue el que puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados en la cruz para que nosotros fuéramos justificados. Él pagó el precio. ¿Con quién estamos en deuda? Pues con Dios, ¿no? Porque Él ya pagó por nosotros. Ahora, ¿qué pasos o qué deberíamos hacer nosotros para restaurar nuestras vidas? ¿Cómo vamos a ser restaurados? ¿Cómo podemos empezar a sanar o cómo podemos empezar a aplicar esa gracia y ese perdón en nuestras vidas para ser restaurados y poder avanzar hacia adelante? Necesitamos estar restaurados para avanzar, porque de lo contrario, el pecado nos va a estar acusando en todo momento y no vamos a poder hacer las cosas para las que Dios nos llamó a nosotros. En primer lugar, tenemos que entender que la Biblia es nuestra guía de fe y práctica. Es muy importante. Si tú no lo crees, olvídalo. Algo que hablábamos con los varones y era la primera convicción de la lona que ya me quitaron de ahí, por cierto, ¿no? Otra vez, repito. Necesitamos creer lo que dice la Biblia. Necesitamos creer que la Biblia contiene la palabra de Dios. Necesitamos creer que ese es el manual de Dios para nuestras vidas. Si tú no lo crees, olvídalo. Por eso vienes los domingos a aburrirte, por eso vienes los domingos a dormirte, por eso vienes los domingos a cumplir con una religión que crees tener y que no te sirve de nada. Discúlpame, no te sirve de nada. Porque no has entendido el Evangelio. No has entendido el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios para tu vida está claramente establecido en la Biblia. Y Él quiere que tú seas salvo primero que nada. 1 Timoteo 2:4. Él quiere que seas salvo y que vengas al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que está escrita en la palabra de Dios. El propósito de Dios para tu vida primeramente es que seas salvo. Si tú no estás seguro de tu salvación, si tú no crees que realmente Dios puede salvarte, todo lo demás que quieras edificar sobre eso no te va a servir de nada. No te va a servir de nada. Entonces, tienes que entender ese propósito primero. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que seas salvo y que vengas al conocimiento de la verdad. En segundo lugar, tienes que restablecer la Biblia en tu vida como guía de fe y práctica, que es lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Que toda la Escritura es inspirada por Dios, todo eso te lo sabes, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el propósito? Dice que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Propósito de Dios, que tú seas salvo, que seas perdonado, que seas limpio, que seas justificado delante de Dios y que uses la Biblia como tu guía de fe y práctica. El Señor dice, te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti voy a fijar mis ojos. Salmo 32, 8. Después de eso, ¿qué más tenemos que entender? Ustedes, en sus vidas, para poder ser restaurados, tienen que entender el propósito de Dios para su vida, tienen que entender que la Biblia es su guía de fe y práctica. Y hay una frase en latín, ¿no?
que el día de hoy les quiero transmitir, que seguramente algunos han escuchado, ¿no? Y es la Missio Dei. Sí, Missio Dei. Missio con doble S y Dei, que en latín es Dios. Es la misión de Dios, el propósito de Dios. Si tú no entiendes el propósito de Dios para tu vida, si tú no entiendes que la Biblia es tu manual de fe y práctica que Dios te dejó, tampoco vas a entender la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? Les repito, muchos jóvenes, que el número de suicidios aumenta considerablemente y es muy triste, ¿no? Pero la mayoría de estos jóvenes dicen, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene propósito. Y es un aumento terrible, terrible, y las edades cada vez son menores. Y no es para que se alarmen, papás, es para que estén alertas y es para que los jóvenes también lo estén, porque a veces no tenemos información de los síntomas, ¿verdad? O las señales que pueden tener jóvenes que quizás estén considerando en sus vidas quitársela. Y es terrible. Dios tiene una misión activa. Esa es la Missio Dei. ¿Y cuál es esa misión? La misma que les acabo de decir en 1 Timoteo 2:4, que todos los seres humanos vengan al arrepentimiento por medio de la obra realizada en Cristo. Y quienes le sirven y practican esta misión, ¿no?, somos nosotros. Esa es la Missio Dei, la gran comisión, precisamente. Debes entender que ese es el llamado que tenemos de parte de Dios. Que tú seas testimonio en donde quiera que estés para que otros se conviertan a Cristo. No que vengan a siervo fiel, no que lean la Biblia todos los días, no que se congreguen todos los domingos. No, es que ellos conozcan el Evangelio, conozcan de Cristo, conozcan la gracia, conozcan el perdón, se arrepientan y sean restaurados. Eso significa ser salvo, que restauremos nuestra comunión con Dios y que de esa manera podamos entrar a la presencia de Dios y a la eternidad, ¿sí? Esta frase, bueno, es una frase que fue acuñada pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero habla acerca de lo que es la iglesia y cómo debe centrarse en esto delante de Dios. No hay otra misión más que esa, ¿no? En esencia, a lo que se refiere es a todo lo que Dios hace para la comunicación de la salvación. Esa es la Missio Dei y debe ser nuestra misión. Entonces, para ser restaurado, tengo que entender el propósito de Dios para mi vida. Tengo que aceptar, restablecer mi fe, mi confianza en la Biblia como el manual de Dios para mi fe y para mi vida, ¿sí? Y debo saber que mi propósito en la vida dentro de la familia de Dios es la Missio Dei. Que todo lo que yo haga, que todas las prácticas que yo realice, sea trabajando, sea estudiando, sea en una reunión de familia, sea en la reunión de la iglesia, que es algo que tristemente en las iglesias hemos perdido, hermanos, es el celo porque las personas que llegan conozcan el Evangelio. No es que se sientan a gusto, que coman rosca, que escuchen unos cantos hermosos al frente. Es que conozcan el Evangelio y no se vayan de aquí sin una idea clara de lo que significa restaurar su vida con Dios. Ese es nuestro principal propósito y no lo tenemos que perder de vista. Ese es el propósito principal. Ese es el propósito principal. ¿Qué otro paso para restaurar? Bueno, hay un tema, vivimos en comunión y es precisamente eso que tenemos que hacer, restablecer la comunión. Muchas veces las crisis que tenemos en nuestras vidas, esos problemas que nos impiden avanzar espiritualmente, tienen que ver con el deterioro de nuestras relaciones. Nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, se deterioran. Y esas crisis nos llevan a estar mal emocionalmente y por lo tanto espiritualmente. No podemos hablar de un proceso de restauración en nuestras vidas si no atendemos
nuestro vínculo, nuestra relación con las demás personas. En su momento hablamos acerca de los principios básicos para el éxito en nuestras vidas y todo redundaba en lo mismo, hermanos, en nuestras relaciones con los demás. Tener relaciones sólidas, tener relaciones limpias, tener relaciones sin problemas, sin crisis. Tenemos que aprender que somos seres sociales, que somos personas relacionales. El cristiano llanero solitario no existe. El hijo fuera de la familia no existe. Así como la familia debe ser un núcleo donde la unidad, ¿verdad? La unidad se da por la cohesión en el amor que nos tenemos. Aquí la cohesión la tenemos por parte del Espíritu Santo. Y ese amor que sentimos los unos a los otros precisamente por el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Para referencia, quienes están anotando, lean este pasaje. Lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Y varios pasajes que el apóstol Pablo menciona respecto a que somos miembros los unos de los otros, que somos un cuerpo, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que cada uno somos miembros los unos de los otros y debemos cuidarnos los unos a los otros. Entonces, si tú quieres ser restaurado, tienes que estar en comunión con la iglesia. Tienes que estar en comunión con tu círculo relacional. Tienes que cuidar tus relaciones. Para que puedas tener una restauración completa, también debes tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Una de las necesidades fundamentales del ser humano es tener identidad. ¿Y qué es identidad? Bueno, saber que eres una persona única, que eres especial, que, como decía un programa de radio, ¿no? Tú a alguien le importas, ahora en televisión ya ni me acuerdo, ¿no? Pero tú eres especial, eres una persona única. La Biblia dice que estás creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Te imaginas? Eso es lo que dice la Biblia, pero no lo crees. Cuando te ves al espejo y dices, ay, qué gordo estoy, ay, si tan solo fuera más guapo, ay, si fuera más blanco, ay, si fuera de orejas más chiquitas, no te aceptas. Y si algo nos da Cristo es identidad. ¿Pero en dónde dice eso? Nosotros damos aquí algo que se llama discipulados, ¿verdad? Y esas son clases en las que enseñamos acerca de principios bíblicos. Y a nosotros nos da pereza llegar una hora antes al culto, ¿no? En la semana que he estado siendo confrontado fuertemente con mi tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Y yo decía, bueno, así como me preparo para una junta que voy a tener con mis clientes o voy a atender a algún hermano y me dice, oye, podemos platicar a las 7 de la noche. Sí, cómo no. Y le dedico 1 hora, 2 horas, o últimamente que el pastor le está dando por visitar a las familias, ¿no? Me dice mi esposa, oye, pero tus visitas son de 2, 3 horas. Bueno, ¿no? Y digo, ok, nos vemos a las 7. Entonces yo a las 5:30 digo, ok, ¿dónde va a ser? Es aquí. Me preparo, digo, ¿qué me voy a llevar? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué horas tengo que llegar? Trazo mi ruta y llego, ¿no? Llego 10 minutos antes o 10 minutos después, ¿no? Pero trato de llegar puntual. Y qué difícil es apartar ese tiempo para estar con Dios. Y dije, si lo puedo hacer para visitar a un hermano, para tener una junta con un cliente, para llegar a una cita de trabajo, ¿por qué no lo puedo hacer con Dios? ¿Por qué menospreciamos a Dios, hermanos? ¿Por qué menospreciamos la presencia con Dios? ¿Por qué menospreciamos lo que somos en Dios? Es a lo que menos tiempo le damos en nuestra vida y es lo que más nos reditúa a largo plazo. ¿Cómo a largo plazo? Por la eternidad, hermano. Somos bien estrictos para muchas cosas, pero para el tiempo con Dios no lo somos. ¿Sabe? Todos nosotros podemos venir de experiencias diferentes, de familias diferentes, de países diferentes, ¿no? Pero la identidad en Cristo, para empezar, nos hace estar aquí.
El identificarnos como cristianos nos lleva a estar aquí. Nos lleva a tener una Biblia. Nos lleva a esforzarnos. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? ¿Realmente te esfuerzas por tener un tiempo con Dios? Yo sé que esto te está poniendo a pensar porque dices, ciertamente soy estricto para mis tiempos con otras cosas, pero no tengo tiempo con Dios. A lo mejor recién te estás integrando al cristianismo y dices, bueno, ¿qué es eso? Ok, hablamos después al respecto, ¿no? Pero en esos discipulados, en el nivel 1 de vida en Cristo, nueva vida en Cristo, hay todo un apéndice que dice lo que somos en Cristo, ¿no? Y si tú buscas identidad, dices, es que yo soy de los Pumas de la UNAM, ¿no? Es que yo soy de los del Politécnico, no, yo soy de la Ibero, yo soy de otro lado, ¿no? Dices, yo soy de Atizapán, yo soy de Naucalpan, o sea, todos buscamos una identidad, ¿no? Yo digo que yo soy CCHero, yo así me identifico a mí mismo, ¿no? Entonces, todos buscamos identificarnos de alguna manera, pero hay un apéndice completo que habla de todo lo que somos en Cristo. Y cada frase viene acompañada de varios pasajes en la Biblia que dice claramente que tú eres eso en Cristo. Y cuando tú dices, es que no sé quién soy, no sé para dónde voy, no tengo propósito, ¿cuál será mi fin? Oh, Dios, ¿qué haré? Joven, adulto, papá, mamá, es importante que tengas clara tu identidad en Cristo. Son como 50 enunciados, ¿no? Quisiera leerles unos cuantos nada más para que se den cuenta, pero si no has cursado esos discipulados, te invito a que lo hagas. Por lo menos el 1 y el 2 son esenciales para que entiendas el cristianismo, para que entiendas la vida en Cristo. Dice, soy una nueva creación, soy hijo de Dios, he sido redimido y perdonado de todos mis pecados, estoy libre para siempre de condenación, he sido librado del poder del pecado, tengo derecho de entrar sin vergüenza ante el trono de Dios para encontrar misericordia en tiempos de necesidad, soy justo en Cristo, soy siervo de la justicia, soy un santo, soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo, soy amigo de Cristo, soy elegido por Cristo para llevar su fruto, soy hecho siervo o esclavo de Dios, soy templo morada del Espíritu Santo, he sido comprado por precio, soy miembro del cuerpo de Cristo, soy reconciliado con Dios, he sido crucificado con Cristo, fui escogido en Cristo, soy heredero de Dios, soy hechura de Dios, soy santo y justo, soy ciudadano del cielo. Y el día que te presentas, no, pues yo soy Juan Camané y estudié en el CCH en Naucalpan, mi primaria fue la José Revueltas, vivo en el Pedregal de Atizapán y... ¿no? Y cuando dices, soy Jacinto Velasco, siervo de Dios. ¿No? No nos identificamos con Cristo. No nos identificamos con el cristianismo. La verdad. Todo eso somos en Cristo. Y cuando tú dices, no es que no tengo propósito en la vida, no tengo identidad, quién soy, para dónde voy, de dónde vengo, lee tu Biblia. Para eso es la Biblia. Es tu fe, es tu práctica para tu vida. Y tú lo andas buscando en otro lado cuando lo has tenido en tu casa todo este tiempo. Ay, pastor, a ver, me ha dicho, me voy a anotar en el curso. Ay, cuando lo damos cada trimestre, ¿no? Pero bueno, y ahorita está ahí suspendido. Pero en sexto lugar, ¿no? Para nosotros poder ser restaurados, necesitamos ubicar esos espacios, ¿no? De desarrollo y precisamente de restauración que tenemos a nuestra disposición como individuos. Tenemos diferentes espacios donde nos desenvolvemos, el trabajo, la familia, la escuela, ¿no? Pero ¿en dónde vas a poder ser restaurado realmente? ¿En dónde buscas el ser restaurado? Todos necesitamos ser restaurados. Dice en el Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. ¿Quiénes son los desamparados? Precisamente de todos esos que estoy hablando. Los que no tienen por qué vivir, los que no tienen una familia, los que se la pasan lamentándose de, ay, perdí a mi padre, perdí a mi madre, no tengo perro que me ladre, me salió el verso, pero
no es que yo minimice tus sentimientos ni tus emociones, sino quiero que entiendas que todos vamos a pasar por allí. Así es la vida. Unos dicen, no es que no has sufrido lo que yo sufrí. Yo no lo sé y seguramente no lo voy a sufrir, pero Dios lo sabe. Y Dios dice en su palabra que Él te ama, te dice que tú puedes ser su hijo, te dice que Él está a tu cuidado, que si estás desamparado, que si estás triste, estás deprimido, estás ansioso, estás estresado, Dios es suficiente para restaurarte. Y tú tienes que creer solamente lo que Él dice. Tienes que creerlo. Es un tema de fe, pero no lo crees. Te lo has pasado todo este tiempo que dices ser cristiano creyendo que crees, pero no lo crees. ¿Por qué? Porque no tienes temor de Dios. No hay temor de Dios en ti. Si tuvieras temor de Dios, no pecarías. Si tuvieras temor de Dios, buscarías a Dios todos los días. Si tuvieras temor de Dios, le darías prioridad a Dios en tu vida y no a hacerte rico, y no a hacerte famoso, y no a estudiar 40 maestrías, 80 doctorados para darte valor. Nos la pasamos pensando que valemos por lo que tenemos, por lo que somos, o por lo que opinan los demás de nosotros, pero ese es un error. ¿Eres cristiano? Aprópiate de tu identidad en Cristo. Entiende cuál es la missio Dei. Eso es lo importante. Eso es lo que tiene valor. Todo lo demás que tú estás tratando de hacer, no sé si estás tratando de hacerte rico, famoso o lo que sea, eso no es lo que te va a hacer feliz. Eso no te va a hacer feliz. Necesitas entender tu posición en Cristo. Necesitas entender el propósito de Dios para el mundo, porque en el momento en que tú te conviertes en parte de la familia de Dios, entonces adquieres la misión de Dios, adquieres el propósito del Padre y lo has perdido de vista. El propósito último de la restauración para nosotros como seres humanos, hermanos, es un cambio de vida. Eso es. Es un cambio real de vida. Ese es el propósito de la restauración. El centro de la restauración está dado en este proceso para el cambio de vidas. Pero ¿cambiar de vida para qué? ¿Tú crees que con tu vida actual, mundana, pagana, donde tus propósitos, ve tú a saber cuáles son, le estás dando gloria a Dios? Si tú entiendes que has sido creado para la gloria de Dios, yo te preguntaría si todo lo que estás haciendo actualmente lo estás enfocando a darle la gloria a Dios. ¿Ves por qué es importante un cambio de vida? Quizás un cambio de perspectiva. Tú dices, bueno, yo creo que sí, lo que estoy haciendo le daría gloria a Dios si lo enfoco de esta manera. Qué bueno. Pero ¿y si no? Yo he visto personas, ¿verdad?, a través de mi vida, ¿no? Gente que está enfocado en hacer dinero, pero al final es lo único que tienen, dinero, no es feliz, no tiene una familia íntegra, no considera a Dios en su vida, ¿no? He visto otras personas que lo que han buscado es encontrar a la pareja perfecta y ya van como por la cuarta y siguen pensando en la quinta porque no la han encontrado, ¿no? Y siguen pensando en eso. Hay gente que se ha enfocado en estudiar y al final se quedaron solos, no pudieron completar ese final feliz que querían de tener una familia, hijos, porque ya cuando se dieron cuenta después del último doctorado, chispas. Se acabó el tiempo biológico y ya no puedo. Entonces, ¿ves qué importante es que definas desde ya, no importa la edad que tengas, cuál es tu propósito en la vida? Y que te enfoques en eso como cristiano. Entonces, 4 cosas para considerar en esto de la restauración, ¿no? Lo primero es que el objetivo es un cambio de vida, ¿no? Pero ¿qué implica cambiar las vidas? Punto 2, ¿no? ¿Qué implica cambiar una
vida, ¿no? Estamos hablando no de cambios repentinos, no de cambios express, no de cambios mágicos que con la varita del pastor Hugo ustedes van a poder ser restaurados y tener ahora una vida diferente, ¿no? Se trata de una educación, hermanos. Se trata de una educación constante, bíblica, teológica, hacia cada individuo, hacia cada familia, para que pueda asumir un cambio, ¿sí? Estamos hablando de que cada persona tiene que internalizar la palabra de Dios en su vida, ¿verdad? En el momento que se encuentre de su ciclo vital, tienes que internalizar. Bueno, ya saben que hemos estado usando otra palabra que es injertar, ¿verdad? La palabra de Dios en tu vida, pero es eso, internalizar, que la interiorices, que la hagas tuya para que tu vida sea cambiada. ¿A qué te está llamando el Señor? Yo sé que si el Espíritu Santo está en tu vida, Dios te ha estado hablando. Cada predicación Dios te habla. Cada predicación también Dios me habla, ¿no? Dios te está hablando, pero no le estás haciendo caso. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Dónde estás ubicado? ¿Tu vida realmente ha cambiado desde que dijiste: te reconozco, Señor Jesús, como mi Salvador y como mi Señor? Una pregunta más importante, ¿no? ¿Estás consciente de dónde te ha sacado el Señor? ¿O de lo que te ha guardado? ¿No? Tercer punto, ¿no? Ya dijimos que es para un cambio de vida. Ya dijimos qué implica un cambio de vida, ¿no? Pero ahora, ¿cambiar vidas para qué? Pero pastor, ¿para qué cambiarlos si así son felices, no? Dudo que lo sean, o dudo que tengan una visión a largo plazo para tener una felicidad, entre comillas, sostenida, ¿no? O sea, no se trata de cambiar vidas solamente para salir de un estado depresivo, o ansioso, o estresado, ¿no? ¿Sabes? Se trata de algo más que nada más alcanzar como un estado de alegría o de felicidad temporal, ¿no? No es restaurar solamente para prosperar y punto. Ya la hice, ya lo logré, ¿no? Nosotros buscamos restaurar vidas, cambiar vidas, pero con un sentido del reino de Dios, con una conciencia del reino, con una estrategia del reino de Dios y su justicia. Es cambiar vidas para amar y para servir de una mejor manera. Es cambiar vidas para llamar a otros a evangelizar a otros. Es lo que hemos hablado como misión de siervo fiel y que ahora se respalda con todas estas enseñanzas. El decir, nosotros evangelizamos para ser discípulos y discipulamos para ser evangelistas. Sí, tú. No, pero es que no es mi don. No es tu don, es tu misión. No te confundas. Los dones espirituales son para ministrar aquí en tu iglesia a los santos. La Mission Day es misión de todos. Esa es la misión de todos. Por último, ya dijimos, se trata de cambiar vidas, ¿no? ¿Qué implica? Bueno, ya dijimos. Cambiar vidas, ¿para qué? Ya dijimos también, ¿no? Pero ¿por qué cambiar vidas? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Muy simple, hermanos. Ya lo hablamos en algún momento. Es por gratitud. Es por gratitud. Por reciprocidad, hermanos. Porque un corazón agradecido no solamente agrada al Señor, sino también hace agradable y aceptable a todos aquellos que conviven contigo y que están a tu alrededor. Dice en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos con él. ¿Cuándo? Cuando una persona, un grupo, una familia, tu salón de clases, tu departamento donde trabajas, la colonia donde vives, cuando ellos también puedan empezar su proceso de restauración con Dios. Que puedan restablecer su relación
con Dios. Ahora, la restauración no necesariamente es un proceso que ya está terminado. Tú dices, ya acabé, ¿no? Estuve 6 meses en restauración y ya soy como nuevo. No, hermano, ¿por qué? Porque tenemos una vida dinámica totalmente. Todos los días pasamos por diferentes procesos. Todos los días pasamos por diferentes pérdidas, por diferentes duelos, por diferentes dolencias, situaciones, accidentes, tragedias. Todos los días es un nuevo inicio de una restauración. Todos los días podemos estar ahí necesitando restauración. Entonces, hermanos, la restauración espiritual, podemos decir que es esa plataforma, podemos decir que es la columna vertebral de la restauración espiritual. No podemos pensar en una restauración psicológica. Yo sé que les encanta hacer fila ahí en el consultorio de Nati, ¿no? Yo sé que todos quisieran ir a visitar a un psicólogo, contarle sus penas y salir de ahí igual, como muchos de nosotros hacemos cuando vamos al psicólogo, ¿verdad? Porque no creemos en las soluciones que nos dan, ¿no? Y menos creemos en las soluciones que nos da la Biblia, ¿no? Cuando les dices a alguien, oye, pero ¿por qué no pides consejo con tu pastor? ¿Por qué no pides consejo con la hermana madura en la fe? No, yo creo que voy a ir con el psicólogo. Bueno, si te rompiste la pierna, si están deforestando tu comunidad, pues ve con la autoridad y con el profesional necesario para buscar la restauración. Pero ya le hemos dicho, el alma es terreno de Dios, el espíritu es terreno de Dios. Pero no crees en la efectividad de la palabra de Dios. No podemos pensar en una restauración psicológica cuando no hemos logrado una restauración espiritual plena, hermanos. No podemos pensar en una restauración física plena cuando la persona ha entregado su esperanza a un tratamiento médico, a la píldora mágica, ¿no? Sin pensar que la vida es más que eso, es más que la salud. Ya lo hemos hablado, hermanos. Tampoco podemos pensar, no quisiera abundar tanto en esto, ¿no? Porque yo sé que ustedes defienden la selva maya y todo eso, ¿no? Pero no podemos pensar en una restauración ecológica con éxito cuando no hay una restauración espiritual y entiendas que la creación es parte de Dios, ¿no? Es parte de lo que Dios nos ha dado a nosotros y es parte de lo que nos da también identidad con Cristo, ¿no? Entonces, termino diciendo esto, ¿no? No podemos olvidar lo que hemos hablado estos 4 domingos, hermanos. En primer lugar, no olvides evaluarte en cuanto a esos síntomas de enfermedad espiritual. Porque estás enfermo espiritualmente y debes reconocerlo delante de Dios. No olvides el propósito de la gracia de Dios. No olvides que hay perdón en Dios y que eso te va a dar sanidad. La gracia de Dios busca que seas sano a través del perdón y ahora a través de la restauración. Dios quiere restaurarte. Debes entender que la restauración es un proceso. No es mágico, pero es un proceso en el cual tienes que trabajar, te tienes que adentrar a través de estos pasos que te di el día de hoy. La restauración va a tener más éxito y va a ser más estable, más sostenible, más profunda si estás centrada en Cristo. Cristo, Dios es el que restaura. En tercer lugar, debes entender que todos somos vulnerables al proceso de restauración. Porque todos los eventos que se dan en nuestra vida producen diferentes impactos cada vez y de maneras diferentes a cada uno. Y por último, tienes que tener en cuenta que cuando quieras restaurar a una persona, a una comunidad, a quien tú quieras, ¿no? Tienes que tener en cuenta que esa oportunidad es para que tú glorifiques a Dios extendiendo su reino. Es una oportunidad que tú tienes de cumplir con la misión de Dios para ti, con el propósito de Dios, ¿no? Y es la oportunidad que tú tienes también de reconocer delante de otros que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y cuál es su propósito último,
con este tema, restaurar al ser humano, restaurar su relación con el ser humano, restaurar la vida de las personas. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar por terminada esta serie. Y de verdad te invito a que medites en tu corazón, ¿no? Yo no sé si aceptaste a Cristo ayer, antier, hace 10, hace 20, 30, 40 años, pero medita en todo esto que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Eres cristiano por lo que haces? ¿Eres cristiano porque tienes 10 Biblias? ¿Eres cristiano porque los demás dicen, ay, qué buen cristiano es Jacinto? ¿No? ¿O eres cristiano porque realmente te identificas con Cristo y tienes todo ese tiempo de comunión con Dios que te lleva a decir, tengo una relación estrecha con mi Padre Celestial? Y de ahí derivo todo lo que hago, lo que pienso, lo que creo, cómo me comporto, cómo hablo. Él es mi propósito. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, ya en un inicio del día de hoy, te pedía perdón, Señor, porque hemos faltado a la fidelidad para contigo. Y Señor, más allá de dejar en mis hermanos y en mí mismo un sentimiento de culpa, Señor, de no estar haciendo las cosas bien delante de ti, lo quiero ver como un reto, Señor. Como ese reto que siempre has puesto delante de nosotros para buscar hacer tu voluntad, para buscar comprometernos cada vez más contigo, Señor. Y que el comprometernos contigo no es involucrarnos en más actividades en la iglesia, Señor. Esa no es tu idea, eso no es lo que tú quieres, Señor. Tú quieres, antes que otra cosa, tener una comunión estrecha con nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlo, porque todo lo demás va a derivar de qué tan profunda, de qué tan estrecha, de qué tan sólida sea nuestra relación contigo. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos esté incomodando, que nos esté redarguyendo, Padre, para que podamos entender que lo más importante de nuestra comunión contigo es nuestra comunión contigo, Señor. El estar juntos, el conocerte, el saber cómo piensas, el saber cómo respondes a las preguntas, el saber cuál es tu propósito para cada cosa que sucede en nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu voluntad, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a hacerla parte de nosotros y, Señor, ayúdanos a entender lo que somos en Cristo, para que podamos darnos ese valor que necesitamos, para que podamos tener esa identidad que necesitamos y también ese propósito que requerimos para no vivir vidas vacías, Señor, o vidas con propósitos que no te dan gloria. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por este mes que nos has permitido reflexionar en estos temas. Guíanos, Padre, síguenos guiando y sigue poniendo tu vista en nosotros, Padre. Te necesitamos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.